Desde el momento en que llegamos al mundo, nuestra existencia se ve moldeada por el entorno. No somos entes aislados que emergen con una identidad propia y definida, sino que nuestra personalidad se construye a través de la interacción con otros. La sociedad nos recibe con un sinfín de expectativas, normas y valores que lentamente comienzan a esculpir la imagen que proyectamos. Sin darnos cuenta, aprendemos a adaptar nuestra conducta para encajar en distintos círculos. Nos volvemos hijos obedientes, estudiantes aplicados, empleados responsables, ciudadanos ejemplares. Pero, ¿qué tanto de lo que mostramos al mundo realmente nos pertenece? Desde la infancia, nos vemos inmersos en un proceso en el que ciertas actitudes son reforzadas mientras que otras son reprimidas. Aprendemos qué decir para recibir aprobación y qué callar para evitar el rechazo. Así, desarrollamos una imagen que nos permite funcionar dentro del grupo, una identidad social que nos facilita la convivencia y nos protege del juicio. Con el tiempo, esta identidad se vuelve tan natural que dejamos de cuestionarla. Nos convencemos de que somos esa imagen que proyectamos, cuando en realidad no es más que una construcción artificial. Cada persona con la que interactuamos nos percibe de una manera distinta. Para algunos, somos reservados e introspectivos. Para otros, extrovertidos y carismáticos. En el trabajo, mantenemos una postura profesional. Con la familia adoptamos otro rol. Con amigos, nos permitimos ser más espontáneos. Cambiamos sutilmente según el contexto, pero rara vez nos detenemos a preguntarnos quiénes somos cuando nadie nos observa. La necesidad de pertenecer es tan fuerte que terminamos sacrificando aspectos esenciales de nuestra individualidad. Adoptamos creencias que no cuestionamos, seguimos caminos que no elegimos y nos forzamos a encajar en estructuras que nos resultan incómodas. Cuanto más dependemos de la validación externa, más nos alejamos de nuestra verdadera esencia. Nos volvemos expertos en interpretar un personaje sin darnos cuenta de que, en el proceso, hemos dejado de conocernos a nosotros mismos. El problema surge cuando esta máscara, diseñada inicialmente para facilitar nuestra adaptación, se convierte en una prisión. Llega un punto en el que ya no distinguimos entre lo que realmente somos y lo que hemos construido para ser aceptados. La incomodidad empieza a manifestarse de formas sutiles: insatisfacción con la vida, sensación de vacío, ansiedad sin una causa aparente. Nos sentimos atrapados en un papel que ya no nos representa, pero el miedo a perder lo que hemos construido nos impide deshacernos de él. No es fácil reconocer que hemos estado viviendo de acuerdo con expectativas ajenas. Despojarse de una identidad que ha sido reforzada durante años implica cuestionar todo aquello en lo que hemos creído. Por eso, muchas personas prefieren ignorar las señales y continuar desempeñando su rol, aunque eso signifique vivir en constante insatisfacción. Sin embargo, quienes se atreven a mirar más allá de la superficie comienzan a notar las fisuras en la imagen que proyectan. Se dan cuenta de que su vida está basada en lo que otros esperan de ellos, no en lo que realmente desean. Este momento de revelación suele ser incómodo, pero es el primer paso hacia un proceso de autodescubrimiento. No significa rechazar completamente la identidad que hemos construido, sino comprender que no es lo único que nos define. El problema no está en tener una imagen social, sino en confundirla con nuestra verdadera naturaleza. Cuando nos identificamos demasiado con el personaje que interpretamos, corremos el riesgo de perder el contacto con nuestra esencia más profunda. A medida que tomamos conciencia de esto, empezamos a notar los patrones que han dirigido nuestra vida sin que lo supiéramos. Nos damos cuenta de que muchas de nuestras decisiones no fueron realmente nuestras, sino el resultado de la presión social. Reconocemos que ciertas emociones, pensamientos o impulsos que hemos reprimido durante años siguen ahí, esperando ser vistos. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se vuelve evidente.
hay una parte de nosotros que ha permanecido oculta en la sombra, fuera del alcance de nuestra conciencia. Es en este punto donde comienza un viaje mucho más profundo. Si hasta ahora hemos vivido identificados con la imagen que mostramos al mundo, es momento de mirar lo que se esconde detrás de ella. Para comprendernos realmente, necesitamos explorar esos aspectos de nuestra psique que hemos negado o ignorado. Solo al confrontar lo que hemos reprimido podremos empezar a integrar todas las partes de nuestro ser y construir una identidad genuina, en lugar de aferrarnos a una máscara creada para encajar. En la superficie, cada individuo parece ser dueño absoluto de sus pensamientos y acciones. La mayoría de las personas creen que son plenamente conscientes de quiénes son y de por qué actúan de cierta manera. Sin embargo, bajo esta aparente claridad, existen fuerzas internas que operan en la oscuridad de la mente, determinando impulsos, emociones y decisiones de formas que rara vez se comprenden por completo. Hay partes de la psique que han sido relegadas al olvido, aspectos que alguna vez fueron naturales pero que, por diferentes razones, terminaron siendo descartados, como si no formaran parte de la identidad. Estas partes no desaparecen, sino que permanecen activas en un nivel más profundo, influyendo en la vida de maneras sutiles pero constantes. Desde la infancia, cada persona experimenta deseos, pensamientos y emociones que pueden entrar en conflicto con lo que el entorno considera aceptable. Expresiones espontáneas de ira, egoísmo o tristeza pueden ser vistas como inadecuadas, al igual que ciertos impulsos que no se ajustan a la norma. En un intento por recibir aprobación, estos aspectos comienzan a reprimirse. Se aprende a mostrarse de la manera en que se espera, dejando fuera todo aquello que podría generar rechazo o incomodidad. Poco a poco, se construye una imagen aceptable para el mundo, pero en el proceso, se dejan de lado fragmentos de la personalidad que, aunque negados, siguen formando parte de la psique. Lo que no se permite salir a la luz no se desvanece, sino que se hunde en las capas más profundas de la mente. Con el tiempo, estos elementos olvidados pueden manifestarse de formas inesperadas, reacciones desproporcionadas ante situaciones triviales, sentimientos de culpa o vergüenza sin una causa aparente, atracción inexplicable hacia ciertas personas o situaciones que parecen contradecir la propia voluntad. Las emociones reprimidas buscan formas de expresarse, pero al haber sido empujadas fuera de la conciencia, emergen de maneras distorsionadas y fuera de control. Es común que las personas proyecten estos aspectos ocultos en los demás. Aquello que se rechaza en uno mismo tiende a percibirse con intensidad en otros. Se siente aversión hacia quienes exhiben rasgos que han sido negados internamente, como si fueran un reflejo molesto de algo que se prefiere no reconocer. Esta es la razón por la que ciertos comportamientos en los demás pueden generar una irritación desproporcionada, mientras que otras personas parecen encarnar cualidades irresistibles que despiertan una fascinación inexplicable. En ambos casos, lo que realmente ocurre es un reconocimiento inconsciente de partes olvidadas de la propia identidad. Estos elementos ocultos también pueden revelarse en los sueños. Durante el estado consciente, la mente mantiene un control estricto sobre la imagen que se proyecta, pero en el mundo onírico, las reglas se disuelven y emergen símbolos que representan los conflictos internos. Figuras misteriosas, situaciones confusas o emociones intensas pueden ser expresiones de aquello que ha sido reprimido. A través de los sueños, la psique intenta comunicar lo que no se ha querido ver, proporcionando pistas sobre lo que ha sido negado o excluido de la identidad consciente. Aceptar que hay aspectos desconocidos dentro de uno mismo puede ser un desafío. Muchas personas prefieren aferrarse a la idea de que se conocen completamente, evitando cualquier indicio de que hay fuerzas ocultas en su interior. Sin embargo, ignorar esta realidad solo permite que estas fuerzas ejerzan su influencia sin control.
Cuando se niega la existencia de estos fragmentos de la psique, no se eliminan, sino que actúan desde las sombras, impulsando decisiones y moldeando la percepción de la realidad de maneras que escapan al entendimiento. Para comprenderse realmente, es necesario enfrentar todo aquello que ha sido rechazado o ignorado. Esto no significa ceder a los impulsos reprimidos sin filtro ni justificar comportamientos destructivos, sino reconocer que cada emoción, cada pensamiento y cada rasgo negado forman parte de la totalidad de la psique. Integrar estos aspectos no implica dejarse dominar por ellos, sino asumir su existencia y encontrar una manera de darles un espacio dentro de la conciencia. Este proceso requiere una observación honesta de las reacciones automáticas, de los juicios hacia los demás y de las emociones que parecen surgir sin motivo. Se trata de identificar patrones que se repiten en la vida, relaciones que generan los mismos conflictos, obstáculos que parecen presentarse una y otra vez. Detrás de cada situación que causa incomodidad, hay un mensaje oculto que espera ser entendido. Ignorarlo solo perpetúa el ciclo, mientras que enfrentarlo permite transformar la relación con uno mismo y con el mundo. Cuando se deja de temer a estas partes ocultas, comienza a desarrollarse una comprensión más profunda de la propia naturaleza. En lugar de luchar contra impulsos o emociones que parecen incontrolables, se aprende a reconocer de dónde provienen y por qué están ahí. La energía que antes se gastaba en mantener estas partes fuera de la conciencia puede ser utilizada de manera constructiva. En lugar de ser una fuente de conflicto, lo que antes parecía una amenaza se convierte en una herramienta para el crecimiento personal. No hay nada más liberador que descubrir que no se está dividido, que no hay una batalla interna entre lo que se muestra al mundo y lo que se es en realidad. Cuando se logra mirar de frente aquello que durante tanto tiempo se evitó, se abre la posibilidad de integrar todas las partes del ser en una identidad más auténtica. En ese punto, el individuo deja de estar en guerra consigo mismo y comienza a experimentar una sensación de totalidad que transforma su relación con la vida. Cuando todas las piezas que conforman la psique empiezan a revelarse, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con esta nueva comprensión? No basta con reconocer lo que ha sido ignorado o reprimido, ni con entender cómo estas fuerzas han influido en la vida de manera inconsciente. El verdadero desafío es integrar todo este conocimiento y permitir que transforme la manera en que se experimenta la existencia. Aquí es donde el proceso de autoconocimiento deja de ser un ejercicio intelectual para convertirse en una transformación real. Cada persona ha sido condicionada a ver la vida a través de filtros específicos. Se ha aprendido a interpretar el mundo según lo que se ha enseñado desde la infancia, de acuerdo con experiencias pasadas y en función de la identidad que se ha construido con los años. Sin embargo, una vez que se toma conciencia de la existencia de aspectos ocultos en la psique, esos filtros comienzan a volverse visibles. Lo que antes parecía ser una verdad absoluta se revela como una interpretación limitada de la realidad. Muchas creencias que parecían inquebrantables muestran sus grietas, permitiendo que surja la posibilidad de ver las cosas desde una nueva perspectiva. Esta transformación no ocurre de inmediato. Lleva tiempo desmontar las estructuras mentales que han sido reforzadas durante toda una vida. Se necesita paciencia para cuestionar hábitos automáticos, para identificar los mecanismos que han estado dirigiendo las emociones y las decisiones sin ser reconocidos. No es un proceso lineal, ni algo que pueda lograrse simplemente con el deseo de cambiar. Requiere una disposición constante para observarse a uno mismo con honestidad, sin la necesidad de juzgar ni rechazar lo que se encuentra en el camino. Cuando se permite que esta transformación ocurra, comienzan a desaparecer las contradicciones internas. En lugar de sentir que hay una lucha entre lo que se es y lo que se debería ser, surge una sensación de coherencia.
Ya no hay necesidad de forzarse a encajar en moldes que no se ajustan a la verdadera naturaleza del individuo. Se deja de depender de la validación externa para definir el propio valor, porque se reconoce que la identidad no está determinada por la opinión de los demás. Esto no significa alejarse por completo del mundo o volverse indiferente a las relaciones humanas. Al contrario, cuando una persona se conoce realmente, sus interacciones con los demás se vuelven más genuinas. La comunicación deja de estar filtrada por el miedo al rechazo o la necesidad de aprobación. Se establece una conexión más profunda con quienes también han emprendido este camino, permitiendo que las relaciones sean más auténticas y significativas. A medida que esta transformación avanza, cambia la manera en que se enfrenta la vida. Las dificultades ya no son vistas como amenazas que deben evitarse a toda costa, sino como oportunidades para seguir explorando la propia psique. Cada obstáculo se convierte en una ocasión para profundizar en el conocimiento de uno mismo, para descubrir nuevas facetas que antes pasaban desapercibidas. En lugar de reaccionar de manera automática ante los desafíos, se desarrolla la capacidad de responder con mayor conciencia y claridad. Esta evolución no elimina por completo las emociones difíciles, ni convierte la vida en una experiencia libre de conflictos. Sin embargo, lo que cambia es la relación con estas emociones y conflictos. En lugar de temerlos o tratar de reprimirlos, se les ve como parte natural del proceso de crecimiento. Se aprende a aceptar la totalidad de la experiencia humana, sin dividirla en lo que es deseable y lo que debe ser evitado. Esta aceptación permite vivir con mayor equilibrio y armonía, sin la constante necesidad de escapar de la realidad. Cuando se alcanza este punto, la percepción de la identidad ya no está limitada por etiquetas o definiciones rígidas. No hay una necesidad de aferrarse a una imagen fija de quién se es, porque se comprende que la identidad está en constante evolución. La sensación de plenitud no proviene de una idea estática de uno mismo, sino de la libertad de ser sin restricciones autoimpuestas. La vida deja de ser una búsqueda de algo externo para completarse, porque se descubre que todo lo necesario para la realización personal ya está dentro. Comprenderse a uno mismo no es un destino final, sino un proceso continuo. A medida que se profundiza en la propia psique, se descubren nuevas capas que invitan a seguir explorando. No hay una versión definitiva de quién se es, solo un movimiento constante hacia una mayor claridad. Cada experiencia, cada emoción y cada pensamiento forman parte de esta evolución, permitiendo que la identidad se expanda sin las limitaciones impuestas por el miedo o la rigidez. Cuando se deja de luchar contra la propia naturaleza y se aprende a observarla con honestidad, la vida adquiere una sensación de ligereza. Ya no es necesario cargar con la presión de encajar en expectativas externas, porque se comprende que la autenticidad es el único camino hacia una existencia plena. En este estado, la mente deja de estar dividida y se alinea con la realidad de lo que verdaderamente se es. No hay necesidad de buscar respuestas en el exterior, porque todas las claves para entender la propia existencia han estado siempre en el mismo lugar, en la profundidad de la conciencia, esperando a ser vistas. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.